Vamos a hablar de la palabra ley, ¿sí? Ley es la palabra que nos toca hoy. Complejo el panorama, porque lo primero que hay que decir sobre la ley, cómo volvemos desde Laura se va a la ley y a una crítica radical y deconstructiva al concepto de lo legal. Bueno, todo es posible en el mundo de la filosofía, en los medios. Lo que les quiero decir es esto. Me parece que una de las primeras diferenciaciones que tenemos que hacer, que tal vez es de la que más nos confunde, y en esto le debemos mucho a un pensador francés llamado Jacques Derrida, que escribió un libro llamado Fuerza de Ley. En realidad fue una ponencia que él hace, donde hace una diferenciación primera entre lo que es el derecho y la justicia. Digo, lo primero que hay que entender con respecto a la ley es que para que la ley funcione, la ley tiene que mostrarse a sí misma como representando cierta regularidad natural. Cuanto más se presenta la ley como una representación de lo natural, más fuerza tiene en términos de coacción, de imponerse, de que sea respetada, de que todo el mundo, digamos, la cumpla, y si no la cumple, todo el mundo entienda que la está transgrediendo. Pero lo peor que le puede pasar a la ley que fuese, la ley que sea, es que la ley se desnaturalice, porque entonces pierde absolutamente esa fuerza que hace, digamos, que uno la considere algo así como el ordenamiento natural de las cosas. La primera pregunta que me haría sería esa: ¿hay leyes naturales? Porque, digamos, uno tiende a diferenciar entre leyes naturales y leyes sociales, ¿no? Haciendo como una especie de distinción, donde las leyes naturales parecerían estar representando algo así como un, entre comillas, obvio comportamiento natural de las cosas, ¿no? Digo, nadie pensaría en la ley de la gravedad. Yo sé que todo el mundo está pensando en leyes sociales, pero empecemos por ahí. La ley de la gravedad nadie la podría estar pensando como una ley que podría ser de otra manera, sino que al revés, se supone que la ciencia va descubriendo y va entonces enunciando regularidades, paréntesis. Una ley siempre es una regularidad, ¿no? Algo que se repite en términos pretendidamente universales, tipo el sol sale todos los días, ¿sí? O su anverso científico moderno, que es la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y alrededor de sí misma. Las leyes de la naturaleza son leyes que se nos presentan con la fuerza de la naturaleza, con su fuerza objetiva. Ahora, qué loco, porque todo el mundo sabe y viene cuestionando justamente la idea de que exista algo en términos de objetividad. Podemos cuestionar la objetividad de una ley científica física, como podemos cuestionar la objetividad de una ley científica económica, como podemos objetar la regularidad, ¿no? La objetividad de una ley científica histórica. ¿Qué mierda sería una ley científica histórica? Cuando Thomas Kuhn, en los años 50, fin de los 50, en un estudio que después publica en 1962 en un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, escribe este libro. Kuhn viene de la física, y cuenta Kuhn, que es muy interesante, porque él cuenta que él, mientras daba clases de física, él veía que en el aula de enfrente de sus clases, donde todo el mundo copiaba y repetía lo que él daba, veía que estaban los alumnos todo el tiempo discutiendo con los profesores, y él no entendía qué mierda pasaba en el aula de enfrente. Entonces un día va a presenciar la clase y ve que es una clase de historia o de sociología, y lo que ve es que todo el mundo le discutía al profesor lo que el profesor traía como interpretación de cierta regularidad o de cierta legalidad en los acontecimientos históricos. Entonces Kuhn, en algún punto hay algo que ve ahí, ¿no? Que lo que le permite visualizar a Kuhn es, digamos, la pregunta de ¿por qué, si hasta ahora han sido las ciencias duras las que se han presentado y se han instalado como modelo para todas las ciencias, por qué no al revés?
¿Por qué no tomar ese estado más anárquico, más polémico, más problemático que traen las ciencias sociales y llevarlos a las ciencias duras? Lo que pasa que, digamos, cualquier intento de relativizar las ciencias duras es visto como charlatanería. Y en realidad no hay una idea de relativización, palabra dura esa, ¿no? Y con tanta connotación. Lo que hay, me parece, al revés, es entender que todo acceso a la naturaleza siempre es una construcción conceptual. Digo, que no haya objetividad no significa que no haya realidad, sino que la relación con lo real es siempre una relación constructiva, de construcción de un sentido. Incluso la ley de la gravedad, porque todo el mundo, no sé si lo sabe, pero antes de Newton existía otra concepción de la física que explicaba la gravedad, que no, en realidad, no necesitaba de la ley de la gravedad para explicar el movimiento de los cuerpos. Ese otro paradigma, diría que se fue a la mierda. Y hoy rige otro. Pero en ese momento que, digo, cuando la gente creía no en la gravedad, sino en otro tipo de explicación física del movimiento, las cosas no se movían igual. O sea, las explicaciones lo que hacen es ordenar toda una serie de fenómenos frente a los cuales el ser humano trata de dar sentido. El tema es cuál cuaja mejor y cuál tiene una consecuencia, si querés, hasta más práctica en la vida cotidiana. ¿Se hubiera podido construir un ascensor con las leyes aristotélicas del movimiento? Probablemente no. Que Aristóteles pensaba que las cosas que iban para arriba es porque tenían más aire y fuego. Imagínate un ascensor incendiado, ¿no? Lo que hubiera sido. Evidentemente las leyes también van cambiando, pero iban teniendo consecuencias prácticas. Imagínense esto en las leyes sociales. Las leyes sociales siempre son creaciones. Ahora, vuelvo al inicio, el derecho y la justicia. ¿Qué es el derecho? El conjunto de leyes que nos rigen. ¿Las leyes que nos rigen expresan nuestra naturaleza verdadera? Bueno, no creemos en la verdad. Las leyes son siempre convenciones. El problema es que esas convenciones, para que funcionen, tienen que tener fuerza de verdad. O sea, tienen que, de algún modo, atribuirse una representación más verdadera de las cosas. Y ahí empieza el quilombo, que en una sociedad como la nuestra, esa pretensión de verdad está en crisis. Fíjate lo que fue la discusión por la ley del aborto, donde mejor esto se plasma. Digo, vos estás discutiendo una ley que en ninguno de los dos casos, en esa grieta que se armó alrededor de la discusión del aborto, ninguno de los dos casos, para mí, están representando una versión verdadera del ser humano. Los que no creemos en la verdad entendemos que la ley siempre es una cuestión política, donde se ordena nuestra realidad social de una u otra manera. Evidentemente, si saliera la ley del aborto, como salió en su momento la ley del matrimonio igualitario, la ley de la identidad de género y hasta hace años la ley del aborto, la ley del divorcio, digamos, lo que tenemos es una sociedad más abierta, con consecuencias más democráticas para sectores que hoy se ven excluidos de la posibilidad de ordenar su vida en relación a esa ley. En este caso, la mujer, ciudadana de segunda en nuestra sociedad argentina, porque no es dueña de su propio cuerpo. Ahora, ser dueño o no de un propio cuerpo implica toda una cosmovisión conceptual que no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el tipo de ordenamiento que le queremos dar en términos, si quieres, más inclusivo o excluyente, ¿no? Más jerárquico o más horizontal. Hay una cuestión que por ahí, ahora vamos a escuchar unos audios que nos preparó Mariana, pero hay una cuestión que yo quiero poner fuertemente el acento para escuchar estos audios, que es esto. Yo creo que el binomio legal e ilegal, el binario, el binomio, el par conceptual, lo legal y lo ilegal, lo que se rige por la ley y lo que está fuera de la ley, tiene la misma dimensión que todos los binarios. Verdad, mentira, bueno, malo, bello, feo. Uno se necesita del otro, los dos se necesitan mutuamente, y más, al no existir, digamos, una realidad objetiva que distinga lo legal de lo ilegal,
básicamente son conceptos que se van movilizando todo el tiempo. Hoy hay un montón de cuestiones que son legales que en otra época no la eran y condicionan nuestra forma de vivir. Ahora, lo loco es que es como la necesidad de la existencia de ese binomio, ¿no? Como si les dijera, uno piensa todo el tiempo una sociedad regida por la ley que permanentemente está tratando de pelear contra la ilegalidad. Pero les diría que casi el motivo de la ley es diferenciarse de lo ilegal. O sea que nadie necesita más de la existencia de lo ilegal que la ley. Cuando uno cree que la ley está buscando una normalización colectiva y que todo el mundo la cumpla, lo peor que le puede pasar a la ley es que todo el mundo lo cumpla, porque entonces no tendría sentido la ley. Lo que nos dice Derrida es esto: en una sociedad mesiánica, o sea, mesiánica post-mesiánica en realidad, o sea, en una sociedad, digamos, donde todo el mundo pudiese hacer lo que quiera y sin joderle la vida a nadie, y todo el mundo pueda realizarse así en términos, si quieren, bien marxistas, de cada uno satisfaciendo sus necesidades y desarrollando sus capacidades, no haría falta la ley. Es al revés. La ley existe, vaya a saber para qué y por qué, ¿no? Casi como que la ley existe para poder diferenciar a aquellos que quedan de un lado y a aquellos que quedan de otro. Y el objetivo, o sea, el propósito último parecería no ser más que ese. Porque si uno quiere hacer una historia filosófica de la ley, se encuentra con esta distinción. Digo, era legal en la cultura azteca, digamos, el sacrificio de las mujeres vírgenes como una ofrenda a Dios. Era legal en el derecho romano descartar a un hijo recién nacido si no era conveniente para la administración del hogar en el que había nacido. O sea, piensen que la distinción entre lo legal y lo ilegal se va moviendo todo el tiempo. Lo único que no se mueve es que una necesita de la otra. Si lo legal, para poder diferenciarse, está construyendo todo el tiempo la frontera con lo ilegal, diría casi paradójicamente que lo más ilegal que hay es lo legal. Porque lo que acomete legalmente es la construcción de esa ilegalidad que la sostiene. Hay una figura en ese sentido clave que nos trae Agamben, que es la figura del Homo Sacer. Una figura, Agamben en tal vez su obra maestra, Homo Sacer, de fines de los 90. Homo Sacer es como una metáfora. ¿Vieron cuando, lo mejor que leí yo que explica el Homo Sacer, era una figura del derecho romano, que es el que está excluido de la ley? Pero está excluido de la ley porque una cosa es ser ilegal, o sea, ser un delincuente, estar afuera de la ley, delinquir, cometer una falta. Delinquir viene de falta, por eso el delincuente es el que comete una falta, también el que le falta, ¿no? Queda ahí ambigua la noción. Pero digo, una cosa es el que comete un delito y otra cosa es el que está fuera de la ley. Estar fuera de la ley es estar en lo ilegal, pero también puede ser visto como poner en suspenso la ley. Suspendamos la ley, su efectividad. ¿Qué nos queda, no? En realidad, en una sociedad absolutamente democrática no haría falta la ley. La ley existe porque estamos permanentemente intentando esta distinción. Bueno, ¿qué es el Homo Sacer? ¿Vieron esa idea del western que es buscado vivo o muerto? ¿Qué lugar le cabe al que está buscado vivo o muerto? O sea, no le cabe lugar. Está absolutamente justificado su disolución, justificada su destrucción. Ya no importa si estás vivo o muerto, sos el buscado, sos el que queda afuera. Esa es la figura, me parece, emblemática del Homo Sacer. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es quiénes son los que están buscados vivo o muertos, quiénes están doblemente excluidos de la ley, ¿no? Por decirlo de ese modo. Para eso vamos a escuchar unos audios que nos trajo Mariana Collante, que nos preparó. ¿Los escuchamos, Lali? ¡Dale, todo el día es L! ¡L!
Somos la ley, imbéciles. Los nuevos sheriffs de este lugar, ¿ok? Lo legal y lo legítimo está entrecruzado. Desde Madrid, el gobierno central dice el referéndum es absolutamente ilegal, pero los catalanes que tienen cierto grado de autonomía dicen que es legal e incluso vinculante. No es cuestión de impedimentos, es cuestión de leyes. Antes te tenía miedo, pero ¿qué crees? Pasó el tiempo y yo cambié, y cambiaron las leyes también. Es necesario crear dentro de la cultura y la sociedad civil y política las condiciones indispensables para una plena conciencia del valor irrenunciable de la ley moral natural. Lo ha resaltado Benedicto XVI en el discurso a la Comisión Teológica Internacional. ¿Las leyes solamente sirven para decir lo que no podemos hacer? No, Samba. Las leyes son importantísimas porque sirven para protegernos. Sin leyes no tendríamos asegurados el derecho a la salud, el derecho a estudiar, el derecho a votar. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Hay instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y que es mentira, como quiere instalar el kirchnerismo, que son ilegales. Un offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Bueno, pero ahora, presidente, justamente con lo de Caputo lo que pasa es eso. Puede haber un delito de evasión. Es una locura la ley, o sea, ni siquiera bien explicado está, porque ruidos molestos es pegarle, qué sé yo, un vidrio y que se rompa lo que nosotros hacemos en música. La ley ya tiene 12 años de su sanción y en estos 12 años no se ha logrado que efectivamente se implemente la educación sexual integral a nivel de la ciudad, a nivel de las provincias, a nivel nacional. Los medios privados no pueden llegar a más del 35% del país, pero los medios estatales pueden cubrir el 100%, para que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. Echa la ley, echa la trampa. Grupo Clarín. Vivimos en una sociedad de leyes. ¿Por qué crees que alquilo las películas de Academia de Policía? ¿Por diversión? Pues no. ¡Quieta él! ¡Regresa! ¡Aborto libre y gratuito, que sea ley, que sea ley! ¡Aborto libre y gratuito, que sea ley, que sea ley! No podemos soslayar, obviamente, este momento histórico argentino donde hay una lucha denodada por la promulgación de la ley del aborto, ¿no? Y para terminar este tema, digamos, me gusta también plantearlo en términos problemáticos, ¿no? Digamos, la ley, por un lado, evidentemente siempre es excluyente y represiva. Hay un punto donde la ley está todo el tiempo marcando distinciones y dejando afuera lo que de algún modo se quiere dejar afuera en términos legales y, como escuchábamos recién en uno de los audios, ilegítimos, ¿no? Legítimos. ¿Por qué? Porque, digamos, aunque ustedes saben que hay una diferencia enorme entre lo legal y lo legítimo, podemos decir hoy, después de todo lo que se armó en estos meses, que la continuidad, digamos, de la ilegalidad del aborto no es legítima, ¿no? Se está planteando un panorama social donde el que siga siendo punible el aborto carece cada vez más de legitimidad. O sea, como que lo legal tiene que ver con lo formal y la legitimidad tiene que ver, si quieren, con los consensos. Y en los consensos, o si quieren, la democracia se juega entre ambos polos, ¿no? Hay muchas veces que hay un montón de leyes que son democráticas o que todavía no han sido votadas y que no tienen esa legitimidad. Pero me parece que lo importante es entender que aunque uno visualice el carácter imperfecto de la ley y al mismo tiempo su arbitrariedad, hay leyes que paradójicamente lo que han generado es apertura de derechos. Entonces, uno puede decir, con la ley del matrimonio igualitario, uno puede decir, bueno, está bien, la ley es restrictiva, pero gracias a la promulgación de la ley del matrimonio igualitario, hoy hay un montón de ciudadanos argentines que tienen más derechos. Sí, pero yo siempre cuento el caso de un amigo que en esa época me corrió por izquierda, o no sé por dónde, y me dijo algo así como, yo iba por un montón de medios defendiendo la necesidad de que salga la ley, y este amigo me llamó un día y me dijo, ¿podés dejar de salir a defender la ley?
un amigo, digamos, parte militante homosexual, que yo le digo, pero al revés, ¿cómo? O sea, me llamaste, yo lo que esperaba de vos era todo lo contrario. Me dice, no, nosotros lo que no queremos, o por lo menos yo, decía él, lo que no quiero es estar regido por la ley de ustedes. Porque la ley civil es una ley monogámica y heteronormativa. Y entonces acá lo que queremos demostrar es que es posible un vínculo más profundo por fuera de las instituciones matrimoniales, o sea, de las instituciones vinculares. Fue un cachetazo en su momento, donde muestra una vez más la ambigüedad de la ley. Está claro que la ley de identidad de género supone un progreso democrático infinito para el ser humano y para el ciudadano argentino que quiere tranquilamente, digamos, vivir su vida por fuera de los investimentos de género originarios. Es cierto, pero también es cierto que condena al transgénero un binario. Y entonces una ley que tiene por un lado una fuerte presencia democrática, termina sin embargo acotando una desidentificación de género, ¿sí? Que parecería estar condenada a que si nacés varón podés pasar a ser mujer y viceversa. Y si algo proclama el transgénero es el fin de los binarios, ¿no? Esta idea de que lo contrario a varón no es mujer, sino no varón. Imagínense el arco de posibilidades que se despliega en función de eso para que únicamente la ley permita pasar a ser mujer. Ahora, ¿qué? ¿Denostás a la ley, la cuestionás, la tirás abajo? Lo mismo con las leyes sociales, con las leyes de inclusión. Las leyes de inclusión, digamos, son claves para que gran parte de nuestra sociedad pueda salir de la pobreza estructural en la que vive. Cuando había, ¿no?, leyes de inclusión, ahora están cada vez más dejadas de lado. Pero, sin embargo, al mismo tiempo, ¿no?, uno puede verle sus falencias que tienen que ver con, digamos, con sus límites. Ni hablar con su límite estructural, que es hasta qué punto una ley puede reformar, por ejemplo, una vida laboral, pero sin ir a fondo. Las leyes laborales en la Argentina fueron claves para una sociedad más democrática. Ahora, son claves, pero nunca son definitivas. Y con esto quiero cerrar, ¿no? Con esto decía Derrida de la democracia. Es un sistema que nunca puede estar agotándose, nunca puede llegar, nunca podemos decir llegamos al estadio final de la democracia, porque la democracia es como siempre estamos democratizándonos, siempre estamos encontrando nuevos derechos por los que pelear, siempre estamos encontrando la necesidad de que la ley se revise a sí misma en función de nuevas necesidades y de nuevos derechos. Bueno, me encanta el tema, así que no hablo más, porque cuando me gusta un tema no paro de hablar. Señoras y señores, nos vamos a la pausa con que Lali, que lo perdí acá, con los Rolling Stones, Tumbling Dice.